Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. For today, we have to read the versicle, and it's Matthew 5:39 for this week. And the Lord said to us, "But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also." This is according to the New International Version. And the value for this week is turn the other cheek. Turn the other cheek. Well, let's go to Bible Hub and we're going to take a look for another translation for this passage. And for example, we are reading currently New International Version, but here we go to the New Living Translation. But I say, do not resist an evil person is similar. If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. Okay, it's similar. It's similar. Well, okay. Ya vi su mensaje, Alejandro. Ok, no hay problema. Comprendemos ahí la situación, no se preocupe. Bueno, continuemos. No hay mucha diferencia entre la New International Version y la New Living Translation. Quizás algunas palabras menos, unas palabras más en la otra, pero al final de cuentas es casi la misma idea. Let's go to English Standard Version. But I say to you, do not resist the one who is evil, but anyone slap you on the right cheek, turn to him the other also. Bueno, este sí tiene un par de cambios. En la parte donde dice no te resistas a aquel que es malvado, eso nos dice, no nos dice que una persona malvada, no, y que es malvado. But if anyone slap you on the right cheek, eso es lo mismo que en las otras. Y al final nos dice the other also. Ya no nos vuelve a mencionar la mejilla, la cheek, pero es bastante parecido, ¿verdad? Solo un pequeño o un ligero cambio es el que observamos entre uno y otro. Bien, continuemos. Vivan Standard dice, but I tell you not to resist an evil person. If someone slaps you on the right cheek, turn him the other also. En la Biblia tampoco vamos a hallar mayores cambios. Esas se mantienen bastantes. En la literal sí hay algo interesante. Y es que, but I tell you, not to resist the evil person. En ese caso es que no te resistas a la persona malvada o la persona mala. Instead, whoever should strike you on the right cheek, turn to him the other also. Aquí se cambia lo de slaps, que decíamos que es una bofetada, ¿verdad? O digamos una cachetada, podríamos ver así slaps. Pero en esta otra, la palabra es strike. Strike. Y strike, pues, es una forma de decir un golpe más fuerte, ¿verdad? Golpear algo, impactar algo podría ser, si alguien, alguna de las traducciones. King James dice, but I say unto you that ye resist not evil, but whoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. Aquí encontramos lo característico de King James antiguo, en el sentido de que vemos que se cambia, acá se utiliza esto que ya no es actual, esta tampoco es actual, ¿verdad? Ya no las vamos a ver. En la New King James nos dice, but I tell you, you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Muy parecido a las anteriores. Y vamos a finalizar con la New American Standard, que hay 3 versiones. Dice, but I say to you, do not show opposition against an evil person. Aquí hay bastante cambio en la forma, ¿verdad? No nos dice, no te resistas al malo, sino que dice que no muestres, not show, no muestres oposición en contra de una persona malvada. But whoever slapped you on your right cheek, turn the other toward him also. Pero aquel que te abofetea en
tu mejilla derecha, turn. Dale la otra también, dice. La siguiente, la 1995 y la 1997, but I say to you not to resist. Vuelve lo de resist, ¿verdad? Vemos que en la primera está ese cambio de que dice show opposition against. En este caso, vuelve a ser muy parecida a las otras versiones que hemos estado leyendo, que habla de do not resist an evil person. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y ahora vamos con el siguiente topic. Ya pasamos por el past, por el present de los perfect. Y ahora, ¿verdad? Nos toca ir ya a lo que es el future. Con esto que iniciamos el día de ahora, porque se nos viene el future simple perfect y el future progressive perfect. Con esa pareja de tiempos verbales, cerramos este bloque de 12 verb tenses, de 12 tiempos verbales. Y luego se nos vendrá un pequeño review, un pequeño repaso de todos. Veamos acá, nos dice, the future perfect tense is quite easy. Ok, this is the past in the future. Esto nos va a resultar bastante extraño. Hablar del pasado en el futuro. Y ahí ya nuestra cabeza se comienza, así como los memes, ¿verdad? A hacer las matemáticas. ¿Cómo es esto? How is possible to talk about the past in the future? ¿Cómo es posible que vamos a hablar del pasado en el futuro? Pues bueno, de eso se trata el future perfect tense. Well, veamos la estructura en primer lugar. Tenemos siempre un sujeto. Luego, ahora, pues nuestro auxiliar aquí va a ser will. Nunca cambiará. Siempre va a ser will. Y nuestro auxiliar, ¿verdad? Que nos indica que es un perfect tense, es el have. Entonces, así como en otros tiempos, ¿verdad? Hemos dicho, hay que ponerle atención porque aquí tenemos dos auxiliares. El will nos indica el future en este caso. Y el have nos indica el perfect. Pero aparte de eso, vamos a recurrir nuevamente al pasado participio. Entonces, en este sentido se dice que tenemos como tres verbos. Los dos auxiliares, will, have, y el verbo principal. Bueno, es bastante sencilla la estructura, no tiene mayor complicación. Y aparte de eso, pues es lo mismo para todos los pronombres personales. Por ejemplo, si vamos a decir con I, con you, con he, con she, con we, con it, con you plural o they, para todos va a aplicar will have. Para todos va a ser siempre will have. No hay cambio. Claro, contracciones, ya vamos a llegar, pero no hay cambio. Siempre va a ser will, este siempre va a ser have, y este pues es el que vamos a ir cambiando de acuerdo a lo que queramos decir. I will have finished it by 10 a.m. Ok, aquí es donde comienza la situación. ¿Hacia qué le apuntamos o cómo lo traduciríamos al español? Bueno, en primer lugar, debemos de recordar que el have acá hace las veces del a. Entonces, si es el yo, habré. Yo habré. El will have es yo habré. Yo habré terminado a las 10 de la mañana. Entonces, ¿dónde está eso del past in the future? Pues está en el past participle. Todos estos se refieren a acciones que han sido completadas, que han sido terminadas, que han sido acabadas. Pero ahora vamos a hablar de acabar o terminar esas acciones en el future time, en el tiempo futuro. Entonces, esto es como adelantarme al futuro teniendo plena seguridad de que algo ocurrirá en ese futuro. Y no solo ocurrirá, sino que lo vamos a asumir de que se va a completar en el futuro. Ahí está el past in the future. Es como ver en el futuro eso pasó o habrá pasado, podríamos decir. En este caso, yo habré terminado a las 10 de la mañana. I will have finished by 10 a.m. Es como una proposición donde yo me pongo una meta, donde me pongo un goal, algo que voy a alcanzar. Y pues es que a esa hora ya
espero, diríamos, haber terminado. Por eso a veces aquí se usa hope mucho. I hope, yo espero. I hope, maybe, posiblemente, para no ser así como tan desafiantes en el sentido de que así va a ser. Pero veamos este otro. You will have forgotten me by then. You will have forgotten me by then. Bueno, esto es quizás alguien que lo cortaron, vea, le hicieron un breakup, le dijeron hasta acá llegamos, terminamos, y el otro le dice, I never will forget you. Yo nunca te olvidaré. Quizás se va del país la chica y se queda aquí el chico. Ve, entonces le dice la chica, oh, it's time to go. I need to go to study in another country. And you know that is a great opportunity for me. Well, I will never forget you. Le dice, nunca te voy a olvidar. Entonces él viene, ve, y decepcionado le dice, you will have forgotten me by then. Ya le dice, tú me habrás olvidado para entonces. O sea, cuando ya esté allá, te vas a olvidar de mí, ¿verdad? Porque allá vas a andar en otra cosa, vas a conocer a alguien más. Entonces, ¿qué está haciendo acá esta persona? Asumiendo que lo van a olvidar en el futuro. Va a ser olvidado en el futuro. Ahora, tenemos un ejemplo en las negative statement. Dice, she will not, y aquí es donde ya vienen las contracciones como won't. She won't have gone to school. She will not have gone to school. Y nos saldría algo como decir, ella no habrá ido a la escuela. Es como adelantarnos al futuro y asumir que en una fecha específica esa persona no habrá ido. We will not have left, or we won't have left. Nosotros no sabremos, porque eso sería así, ¿verdad? No sabremos ido. Y las questions, en donde el will es el que pasa al principio. En este caso, el have queda aquí en medio, ¿verdad? Queda como rezagado. Y las preguntas son como, will you have arrived? ¿Habrías ya llegado? In the future, ¿habrías ya llegado? Will they have resided yet? Ellos lo habrán recibido. Lo habrán recibido. Bueno, entonces hacia eso le apuntamos. Y ya con estos ejemplos dejamos más claro por qué se le llama a esto the past and the future. Es asumir que habrán acciones que en el futuro habrán sido terminadas o completadas. Y por eso hablamos de un pasado en el futuro. Ese pasado es esa acción que asumimos que se habrá completado, que se habrá dado. Aquí volvemos a jugar con eso del futuro, ¿verdad? Con esa probabilidad de que las cosas ocurran y de como ser una especie de agoreros, ¿verdad? O de tener una bola de cristal donde como que viésemos ese futuro o nos adelantásemos a lo que va a ocurrir. Juega siempre en ese lado con los future time. Pero acá asumimos que eso se habrá dado. Es casi un hecho. Es un fact. Ok, las contractions. Para las contractions tenemos similares a las anteriores. Pero aquí se nos agrega una cosa interesante, pero poco usada. Créame, es poco usada. Lo normal es decir I will have. Ahí están los dos auxiliares, will y have. Y gracias a Dios que en este no cambia have para ninguno. Es igual que el pasado, que es have. O sea, solo en el presente es que debemos tomar en cuenta que have puede ser have o puede ser has para terceras personas. Ahora, una opción
es contractar el sujeto con el will. Y ya sabemos del future time, que es I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, and they'll. Ya sabemos todo eso. Pero ahora lo que se nos suma es el have. I'll have, you'll have, he'll have, she'll have, it'll have, will have, they'll have. Pero ese nos permite hacer una contracción sobre contracción. Es decir, contractar el have en cada uno de estos. Y la pronunciación, aunque se ve extraño esto así como está acá, ¿verdad? Se ve extraño, pero la pronunciación es bastante sencilla. Es como decir I'll. O sea, es solo agregarle al sonido de la L una v, la V. Porque recuerden que la E no suena, no es B, es b, solo suena la V realmente. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll. Solo es un lo que se debe de agregar. Ahora, debo destacar, esta contracción doble es poco usada. Muy pocas veces vamos a escuchar a alguien haciendo esa contracción doble. Lo más común son estas de acá, vean, las que están aquí al centro. Ok, here we go with more. Vamos con más, dice, I'll have finished when you arrive. I'll have finished when you arrive. Ya habré terminado cuando tú llegues. Nuevamente, asumimos ese pasado en el futuro. Bien, la persona habrá llegado y yo ya habré finalizado. Entonces vean que aquí está el when. Nuevamente, cláusula when. She'll have forgotten everything. Ella habrá olvidado todo. She'll have forgotten everything. Esta la podríamos hacer con triple contracción y sonaría algo como I'll finish it when you arrive. I'll finish it. She'll forgotten. They'll, esta tiene tres, las tres contracciones de un solo. Perdón, el par de contracción de un solo, los tres unidos. El sujeto, el will y el have. Es contracción doble. They'll had their dinner by then. They'll had their dinner by then. Aquí hay algo interesante. Es el have y el uso del had. En estos tiempos sí podemos usar lo que vendrían siendo stative verbs. Recuerden que los stative verbs o los verbos que indican un estado son condicionados al presente, pero en el pasado y en el futuro sí se pueden usar los stative verbs. Have es un stative verb. Entonces aquí sí se puede usar ese. Y nótese que ese have que se está usando ahí no es el pasado. Es simple, es el pasado participio de have. Entonces, sería como ellos habrán tenido su cena. Pero recuérdense que esto es comido. Es usar en vez de eat o en vez de take, usar have. Have dinner. ¿Qué sería para nosotros cenar? Entonces, si lo tradujésemos más a nuestras versiones acá en el español, porque no usamos mucho eso de haber tomado la cena o haber tenido la cena, iría más simplemente como ellos habrán cenado para entonces, by then, para entonces. Esa expresión, pónganle atención, porque la vamos a usar bastante, by then. Es para referirse para entonces, para cuando suceda eso en el futuro. Ahora vamos a negative sentences. Dice, we may contract with want or wanted. Want. También tenemos doble contracción acá. Tenemos, Anthony won't have arrived by 10. Anthony no habrá llegado, ¿verdad? Para ese entonces. Pero tenemos won't be. Miren, won't be.
They won't be. They won't be. Won't be finished yet. The car tomorrow. Ellos no habrán terminado el carro para mañana. O sea, they are fixing, lo están reparando. Ahora, sometimes we use should instead of will, especially for I and we. Al igual que en el pasado, perdón, en el futuro simple, veíamos que se puede usar la forma should, que es equivalente a will. Decíamos que le da un poquito de más formalidad y aquí se nos aclara que es muy usado con el I y con el we. Así que también se puede usar el should. Ahora nos dice, how do we use the future perfect tense? Future perfect tense expresses action in the future before another action in the future. This is the past in the future. For example, the train will leave this station at 9 a.m. You will arrive at the station at 9:15 a.m. When you arrive, that train will have left. En la última parte, en este tenemos el futuro. Perfecto. Pero analicemos el resto de oraciones. La primera, the train will leave the station. Bueno, es un futuro. Estamos en el presente y decimos, bueno, el tren dejará, zarpará de la estación a las 9 de la mañana. You will arrive at the station. Pero llegarás hasta las 9:15. O sea, estamos imaginándonos como que eso sucederá, ¿verdad? No voy a estar a las 9, voy a llegar 15 minutes later, 15 minutos después. Cuando lleguemos, dice, when you arrive, cuando lleguemos, that train we have left, el tren se habrá ido. Entonces, nótese que este es como el espejo, ¿verdad? La contraparte del pasado perfecto. Se parece mucho. Nótese que estamos en el presente y en el presente asumimos que vamos a llegar tarde a alguna parte, a una estación de tren. Entonces ya vemos que es tarde y que ya son las 9, digamos, ya son las 9 y nos falta para llegar 50 minutes. Llegamos en 15 minutos. Entonces, en el presente decimos esto. That train we have left when I arrive. Cuando yo llegue, el tren ya se habrá ido. Entonces, esto parte a que esto, miren, es el futuro. Todo eso es el futuro. Todo eso es el futuro. Pero este es el pasado del futuro. O sea, el tren se va a ir antes de esta hora. Entonces, el will have left, estaríamos asumiendo el hecho o diciendo, mejor dicho, algo que ya sucedió. Cuando nosotros lleguemos, esto ya pasó. En las 9 ya pasó al llegar nosotros acá. Nos ubicamos en el presente y nos movemos hacia aquí. Entonces, nos estamos refiriendo a este punto en el futuro. Pero habrá algo que está before, que está antes y que ocurrió antes de ese futuro que estamos viendo en esa bola de cristal. Entonces, a eso que ocurrió antes es a lo que le llamamos el past in the future, el pasado en el futuro. Well, let's continue. Vamos a ver algo más del material. Nos dice, look, some more examples. You can call me at work at 8 a.m. Nos dice alguien, puedes llamarme al trabajo a las 8 de la mañana. I will have arrived at the office by 8. Yo habré llegado, ¿verdad? Recuerden que esto es el habré. Yo habré llegado a la oficina a las 8. Esta es como una daily routine. Una persona nos dice, bueno, mi puesto de trabajo allá, mi horario de trabajo comienza a las 8 a las 8 a.m. Entonces, puedes llamarme al trabajo a partir de las 8, porque yo habré llegado a esa hora. Esa es la hora. Ya habré llegado a esa hora. Entonces, es el futuro, es el pasado en el futuro.
Luego dice, they will be tired when they arrive. Ellos estarán cansados. They will be tired. Ellos estarán cansados cuando lleguen. They will not have slept for a long time. Ellos no habrán dormido por un largo tiempo. Estamos asumiendo que en el futuro esas personas van a haber llegado de un largo viaje y que en ese viaje no van a tener oportunidad de dormir. Entonces, el pasado en el futuro nos está indicando que todo ese tiempo antes de que ellos lleguen, que es en el futuro, no, esas personas no habrán dormido. Mary won't be at home when you arrive. Está asumiendo. Mary, ella no estará en la casa cuando tú llegues. Really? ¿En serio? Will she have gone? Where will she have gone? ¿A dónde se habrá ido en el futuro? ¿A dónde habría ido ella en el futuro? ¿O dónde va a estar? Esa es la pregunta. ¿En serio? ¿Ya se va a haber ido a esa hora? Es más o menos la idea de esa pregunta. You can sometimes think of the future perfect tense is like the perfect tense, but instead of your point of view being in the present is in the future. Nuevamente, volvemos a la misma situación en donde hemos dicho que se confunden a veces estos tiempos perfectos. En una oración, cuando ya está escrita es fácil distinguirlo porque vemos el have, nos indica presente. Vemos el had, nos indica pasado. Vemos el will have, nos indica futuro. Pero cuando nosotros somos los que queremos redactar o decir una oración en ese tiempo verbal, nos podemos sentir confundidos. Pero nótese la diferencia entre el presente perfecto y el futuro perfecto. El presente perfecto parte de una acción del pasado y que está vigente en el presente. Se ha hecho, decimos, algo que se have done, algo que se ha hecho. En el pasado, recuérdense que es que se había hecho. Aquí es que se ha hecho. En cambio, cuando vamos al futuro, el futuro parte de algo más adelante en el presente, ¿verdad? Un poco más adelante, corriendo un poco más adelante en el presente, decimos will have done, se habrá hecho. Will have done, se habrá hecho. ¿Por qué parte aquí sobre el borde del presente? Porque recordemos que para esto nos tenemos que remitir a un punto que se encuentra acá, porque ese es el futuro y este es el pasado del futuro. Entonces, siempre aquí vamos a necesitar ir al futuro propiamente para podernos referir a este pasado del futuro. Will have done, se habrá hecho, decimos nosotros, se habrá hecho. Esa sería esta parte, se habrá hecho. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Que estas cosas, si la vemos de esa manera, van así, ¿verdad? Vamos acá. Lo voy a agregar aquí. Este es el had done. Miren, had done, have done y will have done. Son las tres expresiones. Entonces, el had done es lo que se había hecho. Lo que se había hecho. El have done, que está aquí en el presente, es lo que se ha hecho. Se ha hecho. Vamos a ponerle acá. Se había hecho. Se ha hecho. Y el will have done es lo que se habrá hecho. Entonces, esas tres palabras son las que nos ubican mejor. Si quizás con lo de have done, will have done, nos sentimos un poquito perdidos. If you get a feeling like you're a little lost, well, try to think in Spanish.
Si se pierden con esas frases en inglés, recuerden las frases en español. Had done es lo que se había hecho en el pasado. Have done o has, porque acuérdense que puede ser have y puede ser también has, porque ese es el único que tiene dos formas. Tiene has done también. Puede ser cualquiera de las dos. Eso es lo que se ha hecho. Pero el will have done es lo que se habrá hecho en el futuro. Entonces, esas frasecitas traten de manejarlas bien para no confundirnos entre lo que son los perfect tenses, ¿verdad? Well, time is over. Ya se nos terminó el tiempo. Vamos a quedarnos hasta acá con esta parte. Thank you everybody for coming. That's gonna be all. I wait you on next class. Nos vemos. Mañana tenemos la pausa. Ahora sí que regresamos el Thursday. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye, everybody.